La ejecución de la familia Romanov fue el resultado de una combinación de crisis política, social y económica, agravadas por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Vamos a analizar en detalle las razones detrás de su caída y ejecución. 1. El Imperio Ruso antes de la caída. Antes de 1917, Rusia era un país con profundas desigualdades sociales. La nobleza, un pequeño porcentaje de la población, poseía la mayoría de la riqueza. Los campesinos y obreros vivían en condiciones de extrema pobreza y explotación. La monarquía absoluta de los Romanov impedía cualquier reforma democrática real. Nicolás II, el último zar, era un monarca autoritario y desconectado de los problemas del pueblo. 2. Los factores que llevaron al fin de los Romanov. A la revolución de 1905, primer aviso de la caída. En 1905, tras la derrota de Rusia en la guerra contra Japón, el pueblo empezó a protestar. El Domingo Sangriento, 9 de enero de 1905, fue una masacre donde las tropas del zar dispararon contra manifestantes pacíficos. Esto llevó a una crisis que obligó a Nicolás II a crear la Duma, parlamento, pero mantuvo el poder absoluto. Esto solo calmó temporalmente la ira del pueblo. Ve la Primera Guerra Mundial, el gran error. En 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial contra Alemania. Las tropas rusas sufrieron derrotas catastróficas y millones de soldados murieron. El país quedó en crisis económica, con hambre y escasez de recursos. Nicolás II tomó el mando del ejército, dejando el gobierno en manos de su esposa Alejandra, quien no era querida por el pueblo. La gente empezó a ver a los Romanov como incompetentes y responsables del sufrimiento del país. La influencia de Rasputín, escándalo en la corte. Grigori Rasputín, un monje místico, se convirtió en el consejero más cercano de la zarina Alejandra porque curaba a su hijo Alexei, que sufría hemofilia. Se decía que Rasputín manipulaba a la zarina, lo que generó escándalos y rumores. La nobleza lo veía como una amenaza y lo asesinaron en 1916, pero el daño ya estaba hecho. Esto hizo que el pueblo perdiera el respeto por la monarquía. De la Revolución de febrero de 1917, el fin del zarismo. El 23 de febrero de 1917, estalló una protesta en Petrogrado, hoy San Petersburgo, por falta de pan y hambre. El ejército se negó a disparar contra los manifestantes y se unió a la revolución. Nicolás II abdicó el 2 de marzo de 1917. Rusia se convirtió en una república bajo un gobierno provisional, pero la crisis continuó. Los Romanov fueron arrestados y enviados a Siberia. 3. ¿Por qué los ejecutaron? Después de la abdicación, la familia Romanov fue vista como un peligro para el nuevo régimen. A la revolución de octubre de 1917, el ascenso de los bolcheviques. En octubre de 1917, los bolcheviques, comunistas liderados por Lenin, tomaron el poder en un golpe de estado. Rusia entró en una guerra civil entre los bolcheviques, rojos, y los monárquicos, blancos. Los blancos querían restaurar la monarquía Romanov. La familia Romanov era un símbolo peligroso. Los bolcheviques temían que los Romanov fueran rescatados por el ejército blanco. Lenin ordenó su ejecución para evitar que se convirtieran en un símbolo de resistencia. La ejecución, 17 de julio de 1918. La familia Romanov fue llevada al sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. Les dijeron que iban a tomarles una foto para demostrar que estaban vivos. Un pelotón de fusilamiento disparó primero contra Nicolás II y después contra su familia. Las balas rebotaban porque las hijas tenían diamantes cosidos en la ropa, por lo que fueron apuñaladas y rematadas a tiros. Sus cuerpos fueron llevados al bosque, quemados parcialmente y enterrados en secreto. 4. ¿Quién ordenó la ejecución? Lenin nunca firmó una orden escrita, pero los bolcheviques locales actuaron bajo sus órdenes. El líder soviético Yakov Yurovsky dirigió la ejecución. Se quería evitar que los Romanov se convirtieran en un símbolo para los monárquicos. 5. ¿Qué pasó después? La guerra civil rusa terminó en 1922 con la victoria de los bolcheviques. En 1991, tras la caída de la URSS, los restos de los Romanov fueron encontrados e identificados. En 2000, la Iglesia Ortodoxa canonizó a la familia Romanov como mártires. Conclusión. Los Romanov fueron ejecutados porque eran un peligro para los bolcheviques. Podían ser rescatados y restaurar la monarquía. La revolución necesitaba eliminar cualquier símbolo del antiguo régimen. Su asesinato fue uno de los eventos más impactantes de la historia rusa y marcó el fin de la monarquía en Rusia.